Hoy, en Tiempo de Cannabis, abordaremos la historia de la planta y su estrecho vínculo con la humanidad, así como el contexto cultural con el que se ha relacionado. Nuestros invitados nos hablarán sobre la importancia de la planta en nuestro país y conoceremos la historia del Dr. Leopoldo Salazar Viniegra, impulsor del primer antecedente de uso médico de la cannabis en nuestro país. Buenas noches, les doy la bienvenida a Tiempo de Cannabis. Yo soy Sara Snap y el día de hoy nos vamos a adentrar en la historia de la planta de cannabis, la cual ha sido producto de diferentes contextos e intereses en muchos países. Para saber más de la cannabis, hoy nos acompañan en el estudio expertos, amigos, que describen la historia y los usos ancestrales que se le dio a esta planta en nuestro país, además de la historia reciente de movilización social. Pero antes, revisemos las últimas noticias de la industria. El descubrimiento accidental en el centro de China de la tumba de un soldado en la que se encontraron restos de cannabis confirmó que la planta era parte de las bases de la alimentación de esa época. El hallazgo, publicado por el diario South China Morning Post a inicios de este año, prueba que durante ese periodo había una cannabis que se usaba con fines estimulantes, medicinales y textiles, además de nutricionales. La Administración de Drogas y Alimentos de Tailandia ha anunciado que propondrá la despenalización de la marihuana en el país. La administración va a formalizar la propuesta y pedirá que la marihuana sea eliminada de la lista de drogas controladas del país. Tailandia reguló el cannabis medicinal en 2018, convirtiéndose en el primer país de Asia en dar el paso. Desde entonces, el gobierno ha realizado numerosas acciones encaminadas a impulsar la creación de una industria del cannabis para fines medicinales, alimentarios, industriales y cosméticos. Ahora vamos con la mesa, pero primero veamos la siguiente cápsula, Cannabis a través de la historia. Probablemente no podremos saber con precisión cuándo surgió esta asombrosa planta, pero sí podemos crear un breve mapa histórico para entender desde cuándo humanos y cannabis hemos caminado juntos. El origen de este vínculo se remonta al periodo neolítico en el corazón de Asia Central. Durante la Edad de Cobre, las tribus indoeuropeas distribuyeron la cannabis por el resto de Asia, llevándola a la antigua China, en donde aparece la primera referencia de su uso en un tratado médico del 2700 a.C. Incluso, nuevas excavaciones arqueológicas han encontrado indicios de su importancia para la alimentación. Llegaría posteriormente a India y finalmente al norte de África, de donde Marco Polo la distribuyó por el resto de Europa durante el siglo XIII. El uso del cáñamo durante la Edad Media permitió la expansión comercial gracias a la fabricación de textiles y cordajes de gran resistencia, permitiendo la construcción de embarcaciones capaces de recorrer distancias imposibles de imaginar hasta ese momento. El mismo Cristóbal Colón viajaba en sus 3 carabelas con 80 toneladas de velas y cuerdas de cáñamo para navegar. Así, la conquista española de 1521 fue la oportunidad para que Hernán Cortés y acompañantes importaran las primeras semillas de cannabis para impulsar la siembra y producción de cáñamo en los territorios de la Nueva España, proceso que se afianzó con la llegada de la nao de China al puerto de Acapulco, la importación de cannabis a Brasil por los esclavos angoleños y por los ingleses de las 13 colonias británicas en Estados Unidos. La expansión geográfica, ideológica, económica, religiosa y cultural de las grandes conquistas en la historia del mundo se dio en buena parte gracias a esta planta, por lo que podemos concluir que la conquista de México y América no habría sido posible sin su existencia. Carlos Zamudio, etnólogo, amigo, compañero, cuéntanos entonces, ¿cuándo llegó la cannabis a México y cuándo se prohibió? La cannabis llegó con los españoles, esos son los registros que se tienen, y llegó para ser usada de forma textil, ¿sí? Cuando llegaron los españoles, también hubo una suerte de encomienda para que se pudiera cultivar el cáñamo en lo que en ese momento era la Nueva España, pero lo que actualmente son los estados de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, y esto es muy importante porque ahí, digamos, se dio pie a que hubiera unas variedades
exclusivas de México, ¿no? De las que luego hemos recibido noticias muy importantes. Y es necesario pues hacer énfasis en que llegó por un uso textil. No había esta idea psicoactiva que luego se le impregnó y que luego también ha tenido, digamos, bastantes ideas discriminatorias, como pues actualmente todavía se tiene y que sigue confrontando la mayor parte de la comunidad usuaria. ¿Y en qué año se prohibió en México? Bueno, la prohibición total de la cannabis se dio en 1920. Sí, ya con un decreto presidencial. Y además, que creo que es importante, esto fue antes de que Estados Unidos prohibiera marihuana, pero vamos a seguir entrando en esto. Entonces, ahora, Aldo, ¿para qué en ese momento, ya Carlos lo abordó un poco, cuáles eran todos los usos? ¿Había un uso más allá de lo industrial o de textiles? Primero también agradecerte la invitación y felicitarte también y a todo el equipo. Como comenta Carlos, en efecto, los primeros usos fueron industriales y básicamente estuvieron reducidos a estos fines. Hubo un proceso de reelaboración de la relación de las sociedades en esos territorios con la planta, con el paso de los siglos. Y tenemos evidencia para el siglo XVIII más o menos de que es por ahí cuando empiezan a registrarse otros usos más allá de los industriales, pero específicamente en comunidades indígenas. Hay algunos documentos en Puebla, en Atlisco, en los que se señala a algún señor llamado Francisco del Valle. Él le escribe al virrey comentándole que estaban tratando en este pueblo Atlisco de continuar el cultivo del cáñamo, que ya se había perdido, de hecho ya no encontraban semillas para reproducir esta actividad, pero que sabían o que se decían que los indios, en palabras del documento, que vivían en los alrededores de este pueblo, que ellos la seguían cultivando. Y algo muy interesante es que en este documento se comenta, esta persona que lo escribe comenta que los indios la usaban como remedio, cosa que les extrañaba. Esto nos deja ver que había una reconfiguración de la relación que estas sociedades tenían con el cáñamo. Y esto es interesante porque, digamos, empata muy bien con prácticas y costumbres que estas comunidades, que estas sociedades tenían previamente a la colonia, con plantas precisamente, con flores, que en la tradición, el acto de fumar, por ejemplo el tabaco que se fuma, pues es una tradición mesoamericana, y otras plantas y otras flores, y hacía esto con diferentes productos herbolarios. Y los indígenas en Mesoamérica, al ver que esta planta, que también producía no solamente el tallo, la fibra de sus tallos, sino flores, pues la incluyeron, digamos, la incorporaron a sus prácticas. En su herbolario, ¿no? Eso sí es algo muy importante. Debo mencionar que Aldo, también compañero de lucha, y que él es etnohistoriador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Gracias por estar. Gabriela Gareth Ríos, muchas gracias por estar también. Tú eres investigadora sobre chamanismo, ritual y uso de plantas sagradas, principalmente en ciertas comunidades. Entonces, cuéntanos, ¿cómo estaban usando, cuándo se empieza a utilizar cannabis en estos pueblos originarios? Bueno, quizá para contextualizar y en seguimiento a lo que comenta Aldo, el consumo de plantas sagradas, o sea, la cannabis forma parte es una planta sagrada, ¿no? Es decir, es una entidad, ¿no? Y las plantas sagradas se consumen en Mesoamérica pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Previo a la llegada de los españoles, ¿no? Y bueno, pues se consumen los hongos, se consume el peyote, se consumen otras plantas que son poco conocidas, el oleoluqui, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ciertamente es introducida la cannabis por los españoles, pero al mismo tiempo los frailes se escandalizaron frente al consumo de las plantas sagradas, ¿no? E hicieron una persecución de estas plantas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del peyote, el peyote se prohibió. Y en el caso de los otomíes de la Huasteca, por ejemplo, se sabe que se comercializaba el peyote en la Huasteca, ¿no? Y frente a esta persecución, entonces, y en la introducción y el conocimiento de la cannabis, pues digamos que fue sustituido el consumo de una planta por otro. Y una cosa interesante, la cannabis, la marihuana, no es como planta sagrada, no es conocida como marihuana, sino como Santa Rosa, ¿no? Exactamente. E incluso tenemos registros al mismo peyote, a la flor del peyote se le llamaba Santa Rosa María, ¿no? Entonces, hay una asociación de la planta con el consumo ritual, y cuando se da esta sustitución de una planta por otra, el mismo nombre trasciende.
¿no? Sí. Y a la cannabis se le termina llamando Santa Rosa. Y vamos a seguir con esto. Es que para mí lo difícil de estar en estas conversaciones es que la historia no se puede resumir tan fácilmente, pero estamos intentando aquí en estos tiempos de televisión. Entonces, muchas gracias por compartir todo el conocimiento que tienen. Vamos a seguir ahora con una cápsula para entender el contexto cultural de cannabis en nuestro país. Cuando la cannabis llegó a suelo americano, nadie imaginaría lo importante de este suceso. Iniciaba para nuestro continente una profunda relación con esta planta enteógena que se sumaría rápidamente a los compendios herbolarios de los que se hacía uso a lo largo de kilómetros de territorios de los distintos pueblos nativos que habitaban este inmenso continente, al punto de hermanarnos planta y mexicanos a lo largo de los siglos, llegando algunas personas incluso a creer que el cannabis es de origen mexicano. Pero no lo es. La fusión cultural de esta planta en imaginarios y prácticas cotidianas a lo largo de 5 siglos ha permitido su introducción en diversos espacios, pero con usos muy delimitados, de forma que su uso lúdico y ritual han predominado considerablemente. Hasta ahora, porque la cannabis está en todas partes, en la música, en las protestas, en la medicina, en el arte, en los negocios, en eventos rituales. Y en este 2022 somos testigos de una recuperación cultural de siglos de aprendizaje detenidos por una prohibición que ahora parece cada vez más arcaica. Gabriela, en tu investigación, ¿qué has encontrado sobre los usos tradicionales? ¿Se han mantenido o cómo han evolucionado con el tiempo? Bueno, retomando lo que mencionaba hace un momento, no es lo mismo marihuana que Santa Rosa. ¿A dónde vienen estas diferencias? O sea, la Santa Rosa se consume en un contexto ritual, ¿no? Es decir, hay toda una preparación. Por un lado, de la planta, se cultiva en un espacio especial, se le trata, se sacraliza en el altar y a través de ciertas prácticas y solamente lo consumen los especialistas rituales en un contexto determinado, que es el llamado costumbre, ¿no? El costumbre, que son estos rituales dedicados a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? ¿Y cuál es la función de esta planta? ¿Cómo se consume además? Porque hay una diferencia. La marihuana la fuman los marihuanos, ¿no? La Santa Rosa se come, ¿no? Se come, sea remojada en alcohol o sea seca, ¿no? Incluso el hecho de que no se fume es porque el fumar tiene que ver con los aires, con los aires malos, mientras que la Santa Rosa es una planta buena, asociada a la Virgen de Guadalupe, asociada a la Santa Rosa y asociada al agua también. Entonces, y así es donde vemos las diferentes culturas integrándose para crear como un mismo ritual que se puede integrar. Carlos, ¿cómo se ha ido desarrollando el mercado de cannabis en México? Sé que es una pregunta grande, poco tiempo, pero... Sí, bueno, pues como sabemos, de manera importante, sí, ¿no? Y incluso para ser uno de los principales productos de exportación de nuestro país. Pero efectivamente hay que recordar que a partir de 1920, cuando se prohíbe de manera total la marihuana, esta ya no se comerciaba en los mercados, ya había una persecución previa. Entonces, lo que había en ese momento en las farmacias eran las extracciones, los aceites de caña. Empieza a ser, digamos, perseguida de esa manera en las farmacias. Había lo que se consideraba o se llamaba la policía médica en aquellos años, ¿no? Y bueno, al prohibirse de forma total, entonces el mercado negro entra de manera importante, ¿no? Y ya desde aquellos años, debido al esquema de prohibición, pues se fue hacia las zonas marginales este mercado, ¿no? Dejó de aparecer en las farmacias para irse a los lugares recónditos de la ciudad y de las ciudades en general del país. Aldo, tenemos solamente unos minutos, pero ¿nos puedes contar un poquito sobre este momento, en 1940, donde se legalizan las drogas? ¿Bajo qué esquema? Bueno, sucede algo muy interesante. Se publica en el gobierno del entonces presidente Lázaro Cárdenas una normatividad que se llamó el Reglamento Federal de Toxicomanías, que deroga el anterior reglamento en este sentido, que fue el 31. Pero el cambio fue drástico, ya que lo que buscaba fue revertir el enfoque de política pública hacia las drogas, de uno de persecución, de denuncia, de punición, hacia uno de salud pública. De hecho, en la exposición de motivos, la normatividad dice que se ha abordado el problema de manera
equivocada, que hay que abordarlo como un problema de salud, lo cual es muy interesante porque son argumentos que utilizamos en el presente. Hoy en día. El reformismo. Totalmente. Y vamos a un breve corte y en un momento regresamos con Tiempo de Cannabis. Bienvenidos de regreso. Como comentamos, en México tuvimos un momento histórico en donde las drogas fueron legales. Acompáñame a profundizar en la siguiente cápsula. Pese a la política prohibicionista que asumieron los gobiernos mexicanos posteriores a la Revolución, durante los años 30, el psiquiatra Dr. Leopoldo Salazar Viniegra realizó investigaciones sobre salud mental y consumo de drogas, específicamente marihuana, en el manicomio de la Castañeda en la Ciudad de México. Durante 7 años, realizó grupos de estudio para observar la reacción de los individuos con el consumo de cannabis, llegando siempre a las mismas conclusiones. Las crisis mentales de los pacientes eran generadas por condiciones propias de su psique y no ejercidas por el consumo de marihuana. Esta conclusión determinaría la base de su propuesta metodológica, en la que sostenía que los consumidores debían ser atendidos por doctores especialistas, pues eran enfermos, no delincuentes. El doctor Salazar Viniegra impulsaba ideas vanguardistas. Proponía que las adicciones fueran tratadas como un problema de salud pública, que debían atenderse impulsando una estrategia de educación, ayuda psiquiátrica y tratamiento farmacológico para erradicar la adicción paulatinamente. Y proponía abolir la prohibición estableciendo un monopolio estatal de drogas para cerrar el comercio ilegal que corrompía a policías y aumentaba los precios de las drogas en la calle. Era, pues, un médico adelantado a su época. El 17 de febrero de 1940, el general Lázaro Cárdenas del Río aprueba el nuevo Reglamento General de Toxicomanías del Departamento de Salubridad Pública, en donde retoman las ideas del doctor Viniegra. Con este reglamento, en México se legalizaron todas las drogas en el país y el gobierno destinó más recursos para crear dispensarios médicos en el Distrito Federal, en donde los médicos proporcionaban dosis controladas de morfina, cocaína y marihuana a precios más bajos a comparación que el mercado negro. Fue Estados Unidos y su política antidrogas que, con el pretexto de las dificultades del comercio exterior durante la Segunda Guerra Mundial, ejercieron presión al punto de frenar la exportación de morfina y cocaína desde Europa a México para lograr el desabasto total de todos los dispensarios. Esto obligó a que el 7 de junio de 1940 el presidente Lázaro Cárdenas derogara el reglamento a solo 5 meses de haberse aprobado, y México regresó así a la política prohibicionista heredada hasta la actualidad. Y estamos de regreso aquí en Tiempo de Cannabis. Vamos a hablar un poco de la actualidad, ¿no? Carlos, tú has participado en las marchas canábicas desde que empezaron. ¿Cómo fue esas primeras marchas? Bueno, no es para tanto, ¿no? Pero sí, más rápido que 3 pipazos. Efectivamente, las marchas empezaron desde el 2001, ¿no? Convocadas por un grupo de personas, entre ellos Leopoldo Rivera, Julio Senil, Jorge Hernández Tinajero, y empezaron a darle forma a las acciones políticas. Ya había habido manifiestos previamente, pero en el 2001 es cuando empiezan las acciones. Y es importante recordar el 2009, cuando aparece esta ley llamada Ley contra el Narcomenudeo, esta reforma, que aunque es punitiva contra la posesión de más de 5 gramos de marihuana, fue extendida por muchos medios de comunicación como un permiso, como cierta tolerancia para el consumo, una descriminalización que fue percibida por los jóvenes de la época como una suerte de tolerancia social. Y eso ha sido muy importante porque se ha desarrollado una gran cantidad de consumidores que además se suman cada año a las manifestaciones. Aldo, tú también has estado participando activamente. ¿Cómo ves el escenario político ahorita, actual? Te diría que actualmente lo veo
con desilusión un poco porque el proceso que desencadenaron los amparos, todo el proceso en la Suprema Corte, nos hacía pensar en el pasado que el escenario en el que estaríamos ahorita sería muy diferente. No solamente no hay una regulación todavía, sino que además las propuestas, el contenido que tienen no es el que más, digamos, nos gusta o el que esperaríamos según lo que determinó la línea que planteó la Corte con su jurisprudencia, y un poquito con preocupación por lo mismo. Y porque veo yo, me parece que seguimos atestiguando la misma falta de voluntad política por parte del gobierno que hemos visto siempre, pero con un agravante hoy en día, que es que existe la obligación de regular el cultivo para uso privado sin fines de lucro, y ya no hay un papel del Estado como de rebatir a los argumentos reformistas. Ellos simplemente tendrían que cumplir con esa responsabilidad y no lo están haciendo. Sin embargo, me alegra que la sociedad cada vez empuja más este tema y que en algún momento sucederá, pero no está haciendo ahora. No, y tenemos que seguir impulsando, exigiendo. Gabriela, desde tu trabajo, desde tu experiencia, ¿cuáles son las exigencias desde los pueblos originarios alrededor de cannabis? ¿Hay una exigencia o se quedan un poco alejados del tema? Bueno, yo creo que pesa el fantasma de la cannabis en el uso ritual de la cannabis, ¿no? Desafortunadamente, en las comunidades, en la región en donde estudio, pues el grupo de tradición es cada vez más reducido, ¿no? Y cada vez más grande en edad, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la incursión de nuevas religiones, la incursión de otros actores que están ejerciendo mucha presión sobre el ritual, ¿no? Sobre los ritualistas y el ritual, incluido el consumo de la cannabis. Y por otro lado, también la presencia del narcotráfico y por lo tanto de la policía en las regiones, ¿no? Lo cual muchos ritualistas han sido molestados en sus personas, han sido molestados en su casa también, ¿no? Entonces, más que una participación política de estos grupos, lo que quieren es respeto, ¿no? Exacto, es quieren el poder reconocimiento, hacer sus rituales exacto, en y paz. el respeto, exacto. Claro que sí. Vamos a dejarnos con un mensaje de 40 segundos cada uno. Por favor, Aldo. Bueno, retomaría esto de la idea de que la sociedad empuje cada vez más el tema de la reforma. Me parece que es importante que primero logremos vencer en el campo de lo cultural, y que es una batalla que se está librando de manera efectiva, todavía falta un poco al respecto. Y también a quienes estamos del lado de la reforma, diría que invitarlos a ser muy cuidadosos en cuáles son los contenidos que van a apoyar o a favor de los cuales van a estar en cuanto a una posible regulación, y que esto debería estar centrado más en lo cualitativo que en lo cuantitativo, es decir, no cuántas plantas nos van a permitir sembrar, sino por qué nos van a poner un límite, por ejemplo, para una actividad dentro de la casa y ese tipo de cosas. ¿Cómo garantizamos derechos? Exacto. Gabriela. Bueno, la discusión en el escenario político y también pues, en la sociedad versa en torno al uso lúdico de la cannabis, al uso medicinal, a determinados usos. Sin embargo, no se ha tocado el tema del uso ritual, ¿no? Exacto. Entonces, es importante que la sociedad sepa que hay un uso ritual de la planta y que forma parte de la cultura y del conocimiento ancestral de los pueblos. Aun cuando la planta no sea ancestral, el consumo de la planta sí lo es. Y por otro lado, pues también con este conocimiento, pues buscar estas maneras y estos mecanismos que permitan que los pueblos puedan seguir desarrollando sus rituales en los espacios y a los modos en que ellos lo hacen. Muchas gracias. Carlos. Pues yo solamente invitarlos a que se informen, a que sigan Tiempo de Cannabis, a que sigan los medios informativos alrededor de la reforma de cannabis, y si son consumidores, que también se informen para consumirla de manera que no tengan riesgos o daños, o cuando menos los puedan disminuir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes de nuevo por estar aquí y a ustedes por acompañarnos. Los esperamos el próximo sábado en punto a las 19 horas para hablar de cannabis para el bienestar. Y recuerdan, es tiempo de actuar, es tiempo de cannabis.